buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo hermoso de Piscis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde ya vamos a decretar que excelentemente bien, claro que sí, con estas maravillosas energías piscianas que te caracterizan. Veamos cómo está. ¡Wow, Piscis! Tenemos nada más y nada menos durante esta semana. Vas a estar bastante regido e influenciado por las maravillosas energías de la 12ª casa, la última casa. Esta es la casa en la que vas a estar en esas tareas. Esta es el área de las tareas de la vida que resultan más abrumadoras. Posiblemente te entregues a una causa o a un poder mayor, ya estés trascendiendo, traspasando los límites de algo. La 12ª casa nos habla mucho de esas cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero no queremos. Y quizás esa ilusión de saber que ese no saber por qué hay ciertas cosas en la vida que no nos gusta, que no queremos hacer, pero están allí constantes, están allí, y es como esas materias que no se aprueban en la uni y que las vas dejando para lo último, y que ya al momento de graduarte es como que, pero tengo estas dos asignaturas y si no las apruebo, pues no me van a dar el título. Esto te habla la 12ª casa. Estás en este proceso, estás tomando esa fuerza, estás tomando ese arranque, ese empuje. Maravilloso, maravilloso. Mira, nada más y nada menos la energía del sol está contigo, Piscis, así que te tienes que armar del valor que te sobra a ti, valor, por favor, que por falta de valor no sea, para cerrar, para romper aquellas cuestiones pendientes, aquellas materias pendientes, nunca mejor dicho. El sol es nuestro espíritu, es nuestro ego, es la individualidad. Es aquello masculino que tenemos, es ese grito, ese calor interno, esa vitalidad que tenemos, es la esencia, el ser, es la creatividad personal para salir de aquello que no nos guste tanto, pero que es importante realizar en nuestro plano existencial, en esas materias que hemos venido a estudiar, a aprender en este plano, que hemos elegido. De hecho, tienes la fuerza del sol, nuestro astro rey, para hacerlo. Tienes tu impronta, tu potencia, tu energía, así que manos a las obras. Tienes aquí la luna nueva en Acuario que te llama a traer amor a la situación. Sí, yo sé que muchas cosas en la vida no son sencillas, no son fáciles o no nos agradan tanto. Pero precisamente este es el área de tu vida que resulta tanto abrumadora. Hay que ponerle amor, y entregarte a una causa, a un poder mayor, soltar y confiar. Saber que no estamos solos, saber que tenemos seres de luz, tenemos seres guías espirituales, nos tenemos a nosotros mismos como nuestros dioses mayores. Conectemos con esa impronta, conectemos con nuestras energías y salgamos adelante. Y entendamos que todo, absolutamente todo, corresponde a una causa mayor. Sí, señor. La luna, tu arcano mayor regente, arcano mayor número 18, el regente de Piscis. Piscis, este domingo tenemos la luna llena en el signo de Capricornio. Vas a estar bastante emotivo, vas a estar bastante en un proceso de cerrar caminos, te estoy viendo acá, en un proceso de maduración, de crecimiento evolutivo, un maravilloso cierre de ciclo. Tenemos el sol, tenemos la luna, tenemos una luna llena en el signo de Capricornio. La luna te rige a ti, Piscis, así que atenti a las emociones, a eso que sientes, a eso a lo que le estás dedicando tus energías. Recuerda que energía que ponemos, energía que atraemos. Descubre, saca a flote esa belleza tuya, Piscis, empodérate de ti, date tú lo mejor para atraer lo mejor, lleva amor a las situaciones. Tenemos aquí interesante, otro arcano mayor, el juicio, que habla de un resurgir, de un resucitar. Precisamente el juicio nos habla de ese trompetazo que nos canta el cielo cuando algo hemos dejado en el camino y no lo hemos realizado. Precisamente el juicio nos lleva hacia ese punto para que lo podamos hacer y poder retomar y poder avanzar. Muchas veces volver atrás en ciertas cosas o volver a andar los pasos no es retroceder, es cobrar sabiduría, es cobrar aprendizaje, es crecer, es evolucionar. Y esta semana mis Piscis pueden ser que estén atravesando una situación bastante bonita a nivel evolutivo,
Quizás puedes sentir un poquito de que la vida como que te dio un frenito, te echó para atrás un poco, pero créeme que es completamente necesario por lo que estoy viendo acá. Es necesario que en un videojuego, si no has superado un obstáculo, no vas a poder terminarlo. Te van a devolver al punto donde no abriste una puerta, donde no tomaste una moneda, X. Eso te lo dice el arcano mayor del juicio. Todo tiene que solventarse en el tiempo y en el espacio correcto. Las cosas no son precisamente como nosotros muchas veces queremos. Las cosas son como tienen que ser, como están escritas para nuestra evolución, para nuestro crecimiento. Recuerda que hemos elegido venir a este plano a evolucionar, a recabar información, a recabar experiencias y evolucionar. Tienes aquí el 3 de oro que nos habla de poner acción, de gente que está en tu entorno, que te quiere, que está dispuesta a trabajar contigo en ciertos temas importantes, evolutivos, a crecer. Sí, señor, esto es como la tribu que se reencuentra. Esto es como cuando estás te sientes en un sitio extraño, extraña, porque no sabes qué haces allí, no te sientes ajeno, ajena, pero de repente como que todo cambia, tomas una decisión, haces algo y empiezas a asociarte con personas que están en tu mismo nivel evolutivo, en tu mismo nivel vibracional, y gracias a que tú has elevado tu energía, puedes atraer a esas personas con el mismo nivel evolutivo tuyo y hacer peña, hacer familia, hacer equipo, hacer amistades, trabajar en fin a algo productivo y evolutivo para el bien de todos. Me encanta esta energía, Piscis, me encanta esta energía. Fíjate algo, en el fondo de la baraja tenemos el 8 de espada, pensamientos, señor, recurrentes. No es fácil atravesar o repetir historias que ya hemos creído que hemos dejado atrás y de repente se nos vuelven a manifestar. Eso puede generar un poquito de perturbación por las noches, de sueños repetitivos, de sofocos, de malestar al dormir. Pero fíjate que esto todo es a nivel mental. Única y exclusivamente es a nivel mental. Ella está perfecta, ella está bien, no le está pasando absolutamente nada, pero así se ve ella en el espejo, es su imaginación, es su mente. Wow, me encanta, Dios, me encanta tu energía, Piscis, maravillosa. Vamos a sacarte un mensajito aquí de este oráculo, mini oráculo, que no por mini es menos importante, tienes unas energías muy potentes. A ver, Piscis, mis queridísimos Piscis, profundos piscianos, liberación al día. Las acciones, objetos o facturas que se demoran o se dejan por medio reducen tu energía vital. Ánimo, ordena y clarifica, todo se vuelve fluido y llegan oportunidades. Escucha acá, esto es lo que te estoy diciendo, todo lo que se ha dejado atrás, todas las acciones, los objetos, los casos pendientes que se han demorado, que no han fluido como hemos querido y que hemos querido como que dejarlas así, nos vuelven a tocar la puerta en algún momento y hay que tomarles atención, porque si no van a estar ahí R y no queremos eso, queremos simplemente pasar al siguiente tema musical. Así que resuelve, tienes el sol de tu parte, tu energía la tienes de tu parte, la tienes muy bien aspectada en esta semana. Retoma aquello que necesitas retomar, sana lo que tengas que sanar para que todo se vuelva fluido y lleguen las oportunidades. Veamos aquí, Piscis, cómo tenemos nuestros deditos arqueológicos. Tenemos acá, me encanta, tenemos aquí a Mercurio, tenemos el signo de Leo y tenemos el número 12. 12-21 puede ser que esté siendo muy importante para ti, Piscis. Me ha encantado leerte, me ha encantado tu energía, maravillosa como siempre, Piscis, te quiero mucho y lo sabes, cuídate. Sigue avanzando, sigue creciendo, sigue evolucionando. Recuerda que simple y llanamente has venido a eso. Si este mensaje ha resonado contigo, dame un like, suscríbete, comenta. Te quiero mucho. Hasta la próxima semana.